Muy bien. Comenzaremos con la capacitación paleontológica sobre los fósiles que encontramos aquí. Proyecto de dragado de Pillar Point Harbor. Esto es específicamente para la sección de Surfers Beach, donde se realizará el nivelado y relleno de arena de la playa. Esta es Surfers Beach, mirando al sureste antes y ahora. Esta presentación es de Pacific Paleontology, Santa Cruz y Monterey, Wayne Thompson. El proyecto está en Half Moon Bay, Pillar Point. Puerto. Aquí, justo al sur de San Francisco. Aquí está el puerto Pillar Point, el puerto de Half Moon Bay. Estoy mirando hacia el noroeste desde la playa este año. Aquí tienes el resumen del proyecto, mostrando claramente su área total y el corredor que se utilizará para las operaciones. Específicamente, este es el lugar del que hablaremos. Esta es Surfers Beach, un lugar muy especial, y justo aquí está el área donde se trabajará, específicamente en la zona de nivelación de la arena para preparar la playa. Estas son las capas bajo la arena de la playa. Estas son las capas geológicas abajo. Las capas con las que trabajamos son de la era del hielo. Debajo hay capas más antiguas. De hace millones de años. Las capas de las que hablaremos tienen cientos de miles de años. No millones, sino mucho menos. Es muy joven, pero aún así, Sí, contienen mamíferos fósiles terrestres que vivieron durante la edad de hielo. Aquí hay otra vista que muestra con más detalle esas capas que se encuentran en la ubicación exacta del proyecto justo aquí. Bueno, esta es Surface Beach en un raro día de principios de 2025, cuando ocurrió una marea excepcionalmente baja, una de las dos más bajas del año, justo cuando la arena se retiró dejando al descubierto estas capas de la edad de hielo, capas. En Surface Beach, bajo la arena, hay dos capas geológicas distintas. Estas capas se interpretan tentativamente como formadas por sedimentos de lagos o ríos depositados en diferentes épocas geológicas pasadas, lo que nos ofrece una ventana única para entender el pasado. estos sedimentos, una de estas capas contiene... Bueno, ambas capas podrían contener fósiles de mamíferos gigantes de la edad de hielo. Vamos a ver los detalles. Las dos capas son la superior y la inferior. Aquí tenemos la capa roja de grava y encima la lutita gris. Es algo confuso. La capa inferior está arriba en la foto, pero explicaremos por qué en un momento. Aquí hay otra vista mucho más amplia y detallada hacia el sur desde Surfers Beach en ese mismo preciso momento. Aquí hay un primer plano de la capa inferior de grava roja, mostrando su apariencia, textura, color, patrón. Presta mucha atención a esto. Si encuentras esta capa durante el proceso de nivelado, detén inmediatamente el trabajo y avísanos en Pacific Paleontology para que podamos acceder y tomar las medidas necesarias. Detén el nivelado en el área donde se haya excavado y asegurémonos de inspeccionarla con mucho cuidado antes de continuar. Pero sigue nivelando en otras áreas. Aquí está la capa superior de lutita gris. Está perforada por estos agujeros que hacen las almejas al excavar en las capas rocosas inferiores. Fíjate en la textura, el color, los patrones que ves aquí. Esto también es... Necesitamos ser notificados inmediatamente si esta capa es removida o alterada por accidente de alguna manera.
Bueno, pongamos esto en un contexto un poco más amplio. Durante la edad de hielo, debido a los cambios dinámicos en el nivel del mar respecto al terreno, formó patrones muy visibles y distintivos en el paisaje de California, Oregon y Washington, creando formaciones geológicas antiguas muy claras y fáciles de identificar. A menudo se le llama la escalera marina y con razón, parece una escalera. Son los antiguos acantilados de la playa de la edad de hielo, de miles y cientos de miles de años atrás. Estos están en tierra. También hay un patrón submarino que imita a este que se ve en tierra. Lo veremos en un momento. Pero en este caso, al subir en la formación, el material geológico suele ser más antiguo. Aquí hay otra vista que muestra conceptualmente lo que pasa en cuanto a los procesos. La tectónica de placas, donde las placas de la Tierra se chocan y forman montañas y terrazas, en este caso, se encargan de elevar la tierra respecto al mar para formar esa escalera. Al mismo tiempo, cambian las condiciones marinas, un proceso clave para crear estas formas costeras. El nivel del mar cambia relativo a la Tierra debido al calentamiento y enfriamiento durante la edad de hielo. Durante el enfriamiento, el mar baja por el hielo acumulado en los polos. En épocas cálidas el nivel del mar sube. Esto crea un patrón de escalones tanto sobre como bajo la superficie del océano. Esta es una vista ilustrada de cómo se ve conceptualmente. Aquí está la playa Surfers de hoy. Está construido sobre esta antigua plataforma marina justo aquí. Aquí hay otra más vieja con los acantilados desgastados de la playa. Aquí hay un dibujo un poco confuso, pero realmente importante para entender bien el tema, que muestra claramente que durante periodos de nivel bajo del mar, estas terrazas submarinas se forman durante el mismo proceso. No exactamente al mismo tiempo, aunque sí dentro del mismo proceso que se utilizan para formar las terrazas en tierra. Y estas terrazas más antiguas son las que realmente tenemos aquí en el área, en Surfers Beach. Tenemos una terraza antigua expuesta y fue una época en la que el nivel del mar estaba mucho más bajo. En estos casos, el nivel del mar estaba mucho más bajo, entonces cambiando el paisaje que conocemos hoy, si puedes imaginarlo. Los mamuts podían caminar hasta las Channel Islands y lo hicieron. Lo que vemos en Surfers Beach, en esas dos capas que mencioné, es un ambiente de río o lago durante uno de esos llamados low stands, cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo. Muy bien, esta es una imagen animada que muestra cómo las fuerzas de la formación de montañas han doblado las capas de roca allí en Happen Bay Harbor. Y la curva tiende hacia el suroeste. Por eso podemos encontrar esas dos capas en un solo lugar, porque están dobladas y erosionadas en forma plana justo en la playa. Esto hace que la capa más antigua quede encima de la más joven, que es la piedra lutita gris, algo poco común, pero muy interesante para estudiar. Muy bien, vamos a hablar sobre algunas leyes y regulaciones. Por favor, tengan paciencia. Son federales, estatales y regionales.
Las ordenanzas locales están bien definidas en cuanto a la protección de fósiles. El personal del proyecto debe proteger y conservar los recursos paleontológicos valiosos científica y socialmente. Violar estas leyes puede llevar a procesos federales, estatales o locales por delitos graves o menores. Incumplir las regulaciones federales, estatales y locales conlleva sanciones civiles y penales, incluyendo multas y prisión. Además, puede provocar la revocación de la certificación del proyecto o su suspensión inmediata ordenada por la agencia correspondiente. La Ley de Preservación de Recursos Paleontológicos de 2022 es la normativa principal que guía estos proyectos. Es la base de la Ley NEPA del 69. Ley Nacional de Política Ambiental. Términos básicos. NEPA y PURPA. Los fósiles se protegen como recursos no renovables y son muy importantes. Por eso, ahora es obligatorio incluir recursos paleontológicos en todos los estudios NEPA y PURPA cuando sea relevante para garantizar su protección. Este es un posible impacto, como en Surfers Beach. La Ley Omnibus de Tierras Públicas de 2009 establece sanciones penales y civiles para quienes violen la protección de fósiles, garantizando la conservación de estos recursos para la ciencia y el patrimonio. Hay permisos uniformes para uso de recursos y definiciones claras para recursos paleontológicos, los fósiles, y los requisitos uniformes para la conservación de fósiles federales en repositorios aprobados, y protecciones legislativas importantes para fósiles científicamente significativos en proyectos que se realizan. La Ley de Santuarios Marinos Nacionales también establece la preservación de recursos paleontológicos, prohibiendo que cualquier persona destruya o cause la pérdida de estos valiosos recursos, o dañar cualquier recurso del santuario gestionado por la ley o regulaciones. Esto incluye recursos paleontológicos y fósiles, recursos arqueológicos, biológicos y más. El Código de Recursos Públicos de California dice que nadie debe excavar a sabiendas o retirar, destruir, dañar o desfigurar un sitio paleontológico prehistórico o de vertebrados o cualquier otro rasgo paleontológico en tierras públicas, salvo con permiso expreso y por escrito de la entidad pública correspondiente. Violar esto es considerado un delito menor que puede tener sanciones legales. Una de las regulaciones más importantes en California es la Ley Seca, que protege el medio ambiente. Ley California Environmental Quality Act, CEQA, protege explícitamente los recursos paleontológicos. El manejo de estos recursos suele seguir las indicaciones de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados, que establece normas claras para proteger fósiles bajo la Ley Seca. La Ley Costera de California protege también recursos arqueológicos y paleontológicos de forma muy específica, donde el desarrollo podría. Estos recursos se requerirán medidas razonables de mitigación. La Ley Costera de California autoriza a la Comisión Costera a revisar permisos en zonas costeras y exigir medidas razonables para mitigar impactos. También incluye condiciones para proteger recursos paleontológicos valiosos, asegurando un desarrollo responsable y sostenible que preserve nuestro patrimonio natural y científico, según los mapas de sensibilidad paleontológica del Condado de San Mateo. El Plan Costero 2021 protege importantes recursos paleontológicos. Antes de aprobar desarrollos en áreas sensibles, se debe presentar un plan de mitigación detallado elaborado por un paleontólogo para asegurar que estos recursos únicos no se dañen.
También forman parte del Plan General del Condado de San Mateo, las ordenanzas del Condado de 1986. Estas regulaciones protegen y preservan recursos paleontológicos importantes en la zona costera. Las pautas, aunque actualizadas, se basan en mapas un poco antiguos, por lo que la proximidad la determina el conocimiento local. Ahora hablemos de algunas criaturas que se conservan en nuestra área. Como mencioné, esto sucedió durante la era de hielo hace miles de años, cuando existieron los mega mamíferos, animales gigantes que vivían en la Tierra en esa época. Y vamos a hablar de algunos de esos fósiles que se han encontrado aquí cerca. Primero que todo, lo más enigmático hoy son estos mamuts gigantes. Estos mamuts me llaman mamuts, no mamuts imperiales. Hay una diferencia. Vivieron cuando estos sedimentos en la playa se depositaban. Miren el tamaño de estos. Eran más grandes que un elefante africano, claro. Muy grandes, muy peludos. Muy geniales. Mira este diente de mamut grande y muy peculiar, ¿verdad? Por supuesto, si aparece un hueso, debemos ser avisados. Estos son los dientes, así es como se ven. Los huesos son obvios, pero los dientes son algo inusuales. Quiero mostrar una foto de cómo lucen. Estos animales eran pastadores, así que vivían en zonas de pastizales y pasaban la mayor parte del tiempo ahí. Usaban esos grandes dientes planos para procesar el pasto como lo hace una vaca hoy. También en nuestra zona vivieron mastodontes. Eran más pequeños que los mamuts, pero básicamente un elefante peludo gigante. Este es el mastodonte del Pacífico, Mammoth pacificus. Criaturas muy interesantes que ocuparon un nicho ecológico distinto al de los mamuts. Este es un diente de un mastodonte del Pacífico. Es cónico, con puntas en forma de cono, bien marcadas. Y estas criaturas solían Los perezosos gigantes se alimentaban lentamente de hojas frescas de árboles que crecían a lo largo de los ríos y vivían en un bioma completamente separado del de los mamuts, realizando actividades diferentes durante el día. Y estas son una de las partes más interesantes de la megafauna de la edad de hielo. Esta es una imagen que muestra Recientemente, dos enormes perezosos terrestres aparecieron en nuestra zona de la costa central. Antes de eso no sabíamos que estos existían en la costa. El primero es este, Megalonyx. Ahora, Megalonyx se conoce en Half Moon Bay, Santa Cruz. A Meod se le llama el nombre común de perezoso gigante de Jefferson porque el viejo Thomas Jefferson fue la primera persona en descubrir esta especie. De hecho, estaba viajando para asumir la presidencia, llevando consigo un caso de huesos de Megalonyx, los cuales había encontrado tiempo atrás durante sus exploraciones. Que estaba describiendo en aquel entonces. La gente tenía muchas pasiones diferentes y un dato poco conocido es que Jefferson fue quien describió un perezoso gigante. El otro perezoso que encontramos el año pasado fue este Paramilodon. Es otro perezoso gigante, pero pequeño, son del tamaño de un bisonte, más o menos en la actualidad. Aquí hay un esqueleto intacto y muy bien conservado de uno de estos enormes animales. Gigante.
pero es bastante pequeño para ser el esqueleto de un perezoso terrestre que encontramos aquí en esta región. Señalaré este megaterio, uno de los grandes, que medía como un elefante pequeño y excavaba madrigueras de unos 2,5 metros de diámetro. Ninguno de estos se ha encontrado aquí. Muy bien. Lo que sí sabemos con certeza es que existen bisontes preservados en la playa Surfers y eso es algo realmente interesante. Necesitamos investigar más, estudiar el material, pero parece que podría ser este ejemplar. Bisonte latifront. Y el bisonte latifrons era realmente enorme, muchísimo más grande que los bisontes modernos que quizá hayas visto en fotos, videos o incluso en persona. Este antiguo habitante de la era del hielo tenía cuernos enormes que medían unos 8 pies de punta a punta, que es casi tan alto como el techo de tu casa. Imagínate la magnitud de esos cuernos. Eran realmente gigantes y espectacularmente imponentes. Aquí está la columna vertebral de un bisonte encontrada en la superficie de la playa en la capa superior de lutita gris, mostrando cómo es. Quiero que prestes atención al color, la textura y la forma. Veamos en detalle los huesos que están en la superficie de la playa. Muy bien, ahora vamos a revisar algunos de los fósiles que podrías encontrar en la playa y explicarte qué debes observar con detalle, especialmente el color, porque es un aspecto crucial para identificarlos correctamente. Textura y forma. Aquí tenemos la columna vertebral de un bisonte que fue encontrado cerca del lugar exacto donde vas a cavar pronto. El hueso suele ser beige al salir del suelo, un tono natural y característico. El lodo dentro de los huesos. Se ve así. Estos huesos están tan incrustados en el lodo justo aquí. Espero que al excavar no encontremos esta capa gruesa de lodo que complica el trabajo. Esta es otra vista de ese mismo hueso de bisonte. Es una vértebra caudal. Cerca de la cola, estos huesos de bisonte miden entre 6 y 8 pulgadas de largo. Mira, aquí hay otro hueso muy similar un poco más abajo, también de la cola del bisonte. Son huesos realmente robustos y pesados y nos dan una idea bastante clara del enorme tamaño y la fuerza de estos animales prehistóricos que vivieron aquí hace muchísimos años. Estos bisontes no son como los de hoy, son más grandes y su anatomía varía. Aquí hay otra vértebra de bisonte que fue encontrada justo aquí, en la playa, cerca del agua. Esto es Esto es la tibia de un bisonte, que es el hueso de la pierna inferior. Este fragmento que ves aquí es la parte que se conecta con la pierna superior del animal. Es solo un pedazo, una sección del hueso completo de la tibia que pertenece a un bisonte extinto que vivió hace muchos miles de años. Este tipo de huesos nos ayuda a entender mejor cómo era este animal en vida, su estructura y cómo se movía. Aquí tenemos los molares segundo y tercero inferiores izquierdos de uno de estos bisontes extinguidos que fueron encontrados en la playa. Esta es la superficie de moler y claramente pertenece a un individuo mayor, lo cual se nota por su tamaño y desgaste. Otros huesos hallados en la playa podrían ser de mamut y del perezoso gigante terrestre, así como de varias otras criaturas de la edad de hielo.
Muy bien, eso es todo. Esos son los tipos de huesos que deberías buscar. También debes fijarte bien en estos pequeños fragmentos de hueso que están erosionados por el agua. Son discretos, suelen ser diminutos y normalmente parecen usados o gastados. Por eso a veces pasan desapercibidos. Básicamente parecen un fragmento gastado por el agua. Si tu tractor rompe uno por la mitad, podría verse así. Estos son los, ¿cómo se llaman? Huesos cancelados. Son los poros del hueso. Estén atentos a esta textura específica por si llegan a esa capa durante la excavación. Si encuentran fósiles sospechosos en el proceso de construcción, ¿qué deben hacer en ese caso? Los trabajadores deben detener inmediatamente la construcción en un radio de 15 metros alrededor de cualquier posible fósil y avisar sin falta a su supervisor, gerente y al paleontólogo Wayne Thompson para que procedan con cuidado. Aquí tienen mi número. Iré a evaluarlo. Esto aplica no solo a fósiles, sino también a esas dos capas de sedimento que se ven muy distintas a la arena de la playa. No reportar fósiles sospechosos viola normas federales, estatales y locales y puede conllevar multas y hasta prisión. Por favor, respeten esas reglas. Bien, información de contacto si encuentran un fósil protegido o una capa fósil. Aquí está mi número de teléfono otra vez. Bien, esta ha sido una capacitación de Pacific Paleontology, Santa Cruz y Monterrey, Wayne Thompson. Por ahora, hasta luego. Adiós.